Bien, profe, todo tranquilo. Ah, qué bueno. Qué bueno. La tranquilidad siempre es buena. A ver, alguien que me recuerde en qué nos quedamos. ¿Nadie se acuerda? Sobre asertividad, profe. Así es, estamos viendo el tema de asertividad. Bueno, cuando les pregunto que me recuerden en qué nos quedamos es para que recapitulemos, para que retomemos la información y podamos continuar. ¿Qué hicimos? Empezamos a ver Damos el algunos tema de ejemplos. asertividad, profe. ¿Perdón? A ver, Octavio. Comenzamos a ver el tema de asertividad. Ok. Vimos algunos ejemplos, compartieron sus anécdotas personales. Nos Sí, compartió profesor. usted una, profe. Ok, nada más yo, ustedes no compartieron. Sí, como dos compañeros. Ok, bueno, pues vamos a continuar. ¿Iniciamos ya con la presentación en PowerPoint o todavía no? Todavía no la destapamos. Todavía no. Bien. Pues bueno, la idea de las anécdotas, pues es un ejercicio que nos permita identificar algunas situaciones donde quizás no hemos sido asertivos o sí hemos sido asertivos. Se vale de las dos. Es importante que identifiquemos las veces que hemos sido asertivos para pues usarlo como un modelo de relación con los demás. Y las veces que no hemos sido asertivos, pues es importante para identificar nuestras áreas de oportunidad y mejorar ese aspecto en nuestra comunicación, en nuestra relación con los demás. Bueno, ya les compartí mi pantalla. Supongo que ahí la están viendo. Sí, profesor, sí se ve. Bueno, la voy a ampliar un poco. Y bueno, se muestra el tema que es asertividad y la pregunta, ¿por qué es importante ser asertivo? Hasta donde hemos platicado acerca de la asertividad, ¿por qué consideran que es importante ser asertivo? Yo digo que para tener una mejor comunicación, ¿no? O sea, para no, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en trabajos que están en equipos así y alguno no trabaja, o sea, decirlo de una manera bonita, o sea, sin cortar la relación que tiene que trabajar o si no, pues lo tienen que sacar. Pues más que bonita, yo creo que hay que decirlo de forma clara, directa, honesta, respetuosa y oportuna. Más que bonita, ¿no? Porque a veces
pues lo bonito es como endulzarle el oído a las personas, y no se trata de endulzarle el oído a las personas. A veces las personas requerimos claridad, requerimos mensajes claros y directos, precisos, con respeto, obviamente. Pues que nos permitan reconsiderar nuestra conducta y pues modificarla. Muy bien. Bueno, ese sería un aspecto, mejorar la comunicación y por ende la relación con los demás. Si mejoramos la comunicación, nuestra relación con los demás también mejora. Así es. Y si mejoran nuestras relaciones con los demás, pues ¿qué trae consigo esa mejora? Por ejemplo, ¿cómo se sienten cuando, por ejemplo, han tenido un desacuerdo, una desaveniencia con un amigo y pues eso les ha generado cierta tensión en su relación? ¿Y qué pasa cuando se sientan a platicar, lo dialogan, aclaran sus puntos de vista, expresan sus pensamientos, sus ideas, sus emociones, sus sentimientos y finalmente hay una resolución del conflicto? ¿Cómo se sienten consigo mismos? ¿Aliviados? ¿Cómo? ¿Aliviado? Sí, claro, así es. Entonces, eso de aliviados, pues bueno, yo lo entiendo como más satisfechos, ¿no? Con nosotros mismos y con los demás, porque pues hace que las relaciones fluyan, que pues, se den sobre la base de un respeto o de un entendimiento y en algunas ocasiones de apoyo mutuo, como es el caso de las relaciones de amistad. Entonces yo creo que la asertividad va a traer satisfacción personal y hasta nuestra salud se puede ver impactada positivamente porque pues al resolver de manera más adecuada nuestros conflictos con los demás, pues eso nos genera menos malestares físicos, ¿no? A veces cuando las circunstancias nos agobian y los problemas no los sabemos resolver, pues es algo que genera mucho desgaste emocional, porque psicológico y emocional, porque está uno pensando en ese asunto, le da uno vueltas y vueltas y no llega a veces a una solución. Y en otras ocasiones, pues las emociones que se despiertan en un conflicto, en medio de un conflicto, pues generan un malestar de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, cuando nos enojamos y no sabemos gestionar esa emoción, el enojo, pues muchas veces nos vemos afectados en nuestra salud, no solo mental, sino física. Algunos experimentamos dolores musculares debidos eh, a la tensión nerviosa, y algunos experimentamos malestares estomacales. Por ejemplo, existe algo que se llama el síndrome del colon irritable, que generalmente lo padecen personas muy nerviosas. Nos duele la cabeza, jaquecas, migrañas, en fin, toda una serie de situaciones fisiológicas que eh, las podemos evitar si mejoramos nuestra calidad en nuestras relaciones humanas. ¿Qué es la asertividad? Ya habíamos tocado el tema, ya habíamos dicho que es una habilidad social. Como toda habilidad, pues es algo que necesita práctica, es algo que necesita ejercitación. Yo creo que es muy disparatado de nuestra parte, por ejemplo, cuando nos inscribimos a un gimnasio con el firme, bueno, con el buen propósito, no el firme, porque es ahí donde algunos fallamos, con el propósito de
pues, mejorar nuestra condición física y inclusive hasta nuestra apariencia física, y resulta que, pues, que no vamos, ¿no? O que somos muy irregulares en, en nuestra asistencia al gimnasio y por ende en la realización de los ejercicios. Entonces, al igual que ese tipo de situaciones que requieren de una ejercitación, lo mismo pasa con la asertividad. Solo en la medida en que nosotros la ejercitemos, la pongamos en práctica, pues solo en esa medida la vamos a ir desarrollando, al igual que en el gimnasio se desarrollan los músculos, la tonificación muscular, la condición física, etcétera. Habilidad social nos habla también de estos vínculos que establecemos los seres humanos, que pueden ser relaciones de trabajo, relaciones de amistad, familiares, etcétera. Y pues bueno, es una habilidad para interactuar con los demás de manera adecuada y satisfactoria. Y a la vez es una habilidad comunicativa porque implica tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal, y su eficiencia, obviamente, el ser eficientes a la hora de comunicar. Y bueno, ya lo habíamos comentado, lo volvemos a repetir, comunicar de una manera honesta, oportuna, respetuosa, etcétera. Y aquí nos marca que es una habilidad que implica o que consiste en conocer los propios derechos y defenderlos, respetando a los demás. No se considera pasiva ni agresiva, que son como otros estilos de comunicación, al igual que la asertividad, sino que se trata de una conducta equilibrada. Bueno, esta parte de los derechos es importante considerarla, ya que muchas veces la falta de asertividad se debe a un desconocimiento de nuestros derechos, y es en función de ese desconocimiento que a veces se permiten abusos, que a veces se dan situaciones comunicativas desfavorables en las que pues se ve afectada nuestra integridad psicológica, sobre todo, o emocional. Y pues bueno, muchas veces nosotros no asumimos una postura defensiva, por llamarle de alguna manera, de nuestros derechos, porque tenemos ese desconocimiento, pero es importante que aprendamos a reconocer nuestros derechos, obvio, lo mismo que nuestras obligaciones. Es importante saber derechos y obligaciones, pero sustancialmente los primeros para poder comunicarnos asertivamente. Una persona, por ejemplo, que desconoce que tiene derecho a periodos vacacionales, pues por esta falta de conocimiento es probable que no lo solicite, o que lo solicite en un momento inoportuno. Y pues bueno, es importante conocer en qué consisten nuestros derechos, cuándo podemos solicitarlos, reclamarlos y hacerlos valer, porque en este caso, en este ejemplo laboral, pues hay muchas personas que pues en ocasiones requieren de un descanso, no lo toman porque se sienten culpables muchas veces de descansar, y no es que sea algo malo el tomar un descanso, está considerado dentro de la Ley Federal del Trabajo. Y pues bueno, es importante que conozcamos ese tipo de derechos para poder pues defenderlos y ser asertivos, ¿no? Entonces, son cosas, quizás es un ejemplo muy burdo, muy trivial, pero hay personas a las que les cuesta trabajo solicitar ese tipo de derechos, ¿no? Por ejemplo, el de las vacaciones,
Dependiendo de cada organización, pues existen distintos derechos laborales, pero en ocasiones nos resulta complicado solicitarlos o defenderlos. ¿Qué significa ser asertivo? Es tener la habilidad no solo para transmitir, sino también para recibir los mensajes de sentimientos, creencias u opiniones propias o de los demás de una manera honesta, oportuna, profundamente respetuosa, y tiene como meta fundamental lograr una comunicación satisfactoria. Esto es algo muy importante, lograr comunicaciones satisfactorias. La comunicación es un intercambio. Constantemente estamos haciendo intercambios. El problema es que muchas veces en esos intercambios algunas de las partes no se sienten satisfechas porque muchas veces en esa comunicación no logramos expresar con claridad lo que queremos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra postura, nuestros sentimientos, y eso deja una incomodidad. Por ejemplo, caso concreto y quizás un asunto doméstico, ¿no? Algunas veces en relación a los trabajos de la casa, pues muchas veces nosotros no externamos nuestras ideas respecto a lo que sería, por ejemplo, una asignación justa de las labores que hay que realizar en casa. Y como no comunicamos eso con claridad o con la suficiente claridad, pues muchas veces eso genera situaciones de incomodidad, ¿no? De insatisfacción. Las personas no se sienten satisfechas con ese tipo de intercambios, ya sea porque omiten decir cosas o omiten plantear sus ideas al respecto, o ya sea porque en ocasiones se sienten como en una situación en la que se ven obligados a de consideraciones, y pues bueno, eso genera un malestar que desde luego va a repercutir en la relación que vamos a tener en el espacio familiar, ¿no? Y así, por ejemplo, en el trabajo puede suscitarse algo similar, ¿no? Con respecto a las asignaciones de trabajo. Hay personas, por ejemplo, que sienten que se les carga la mano, que siempre son ellas pues las encargadas de realizar las tareas difíciles o las tareas que pocos quieren llevar a cabo. No se quieren involucrar los demás. Y pues muchas veces esta manera de asignar actividades, pues no deja satisfechas a las personas, pero tienen problemas para comunicarlo, tienen problemas para plantear sus ideas, sus alternativas de solución. Y pues bueno, muchas veces genera una insatisfacción, ¿no? Las personas no están a gusto en su trabajo porque sienten que abusan de ellas. Y pues bueno, es otro ejemplo de cómo si nosotros no somos claros, si no tenemos esa habilidad para transmitir los mensajes, pues esto va a generar una insatisfacción en nuestra relación, ya sea familiar, de trabajo, de amigos, etcétera. Algo que también es muy importante respecto a la asertividad es tener la habilidad para recibir mensajes. Algunos quizás podemos tener habilidad para transmitirlos,
pero a lo mejor podemos carecer de esa habilidad para recibirlos. Y es que comunicar no es sencillo, no es fácil, aunque la comunicación nunca se interrumpe porque siempre estamos comunicando algo, aun cuando no decimos palabra alguna. Basta con mirar la postura corporal de una persona para pues descifrar un mensaje, ¿no? La postura corporal de las personas a veces nos dice, sin que la persona propiamente lo exprese, nos dice: estoy triste, estoy preocupado, estoy ansioso, estoy nervioso, tengo miedo, etcétera. Entonces, casi siempre es posible, más bien, siempre estamos comunicando. El problema es que muchas veces no somos receptivos a esos mensajes, y la asertividad tiene que ver también con esa habilidad para recibir los mensajes, lo cual, les vuelvo a repetir, no es sencillo. Pareciera que lo es, pero la verdad es que los seres humanos somos bastante complicados con respecto al tema de la comunicación. Y por poner tan solo un ejemplo, ¿no? Hay personas que les gusta como mandar indirectas tratando de que los demás atiendan a sus necesidades, a sus deseos. Y uno se preguntaría, ¿por qué no lo expresan con claridad, ¿no? ¿Por qué no se dirigen a la persona a la que va el mensaje? ¿Y por qué no le dicen con la suficiente claridad: oye, pues me gustaría esto? Y muchas veces las personas esperan que los demás adivinen, porque sienten que si lo expresan abiertamente, como que pierde el sentido, ¿no? Como el hecho de que no haya una espontaneidad a la hora de realizar una acción, como que esa acción pierde el valor, ¿no? Entonces, pareciera tan sencillo como decir, pues, expresa lo que piensas o lo que sientes, pero hay situaciones culturales, prejuicios, ideas mal fundadas que a veces hacen que nosotros entendamos una situación comunicativa de una manera más compleja, no tan sencilla. Entonces es importante tener la habilidad no solo de transmitir, sino de recibir los mensajes adecuadamente. Algo que favorece a la recepción de los mensajes es la empatía. La empatía es esa capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona y entender pues sus razones, su conducta, sus expresiones, lo que piensa, lo que siente. Y pues bueno, en ocasiones no es fácil desprendernos de nuestro filtro. Cada uno de nosotros a veces tenemos como que un filtro para ver la realidad. La vemos desde nuestra perspectiva de vista, desde nuestra propia óptica, desde nuestras experiencias personales, desde nuestras creencias, nuestra ideología. Y de pronto resulta muy complicado desprendernos o separarnos por un momento de esa óptica y poder entender otras visiones, otras maneras de entender e interpretar el mundo, ¿no? Entonces, la asertividad es algo muy importante para lograr la comprensión entre las personas y, con base en esta comprensión, poder establecer un diálogo efectivo que nos permita llegar a acuerdos que satisfagan a ambas partes. Y bueno, ahí estamos hablando ya anticipadamente del tema de la negociación. La negociación es otro tema que está relacionado, obviamente, con aspectos transaccionales en términos comunicativos, que tienen que ver con la identificación de
nuestras necesidades, de las necesidades de los demás y de nuestros planteamientos y los planteamientos de los otros para poder llegar a una negociación exitosa, ¿no? Como pudiera ser la negociación de tipo ganar-ganar. Pero bueno, ese es otro tema. Lo menciono solo como pues un apéndice de este tema de la asertividad, pero es muy importante que aprendamos a escuchar, a comprender a los demás, a recibir los mensajes de una manera clara para que podamos pues mejorar nuestra calidad de interacción o de relación con los demás. Componentes de la asertividad. Los componentes de la asertividad son respetarse a sí mismo. Es algo fundamental en el tema de la asertividad. La asertividad es un tema psicológico. ¿Por qué es un tema psicológico? Porque el respetarse a sí mismo implica tener cierto conocimiento de tu propia persona, de tus virtudes, de tus áreas de oportunidad, tener un buen autoconcepto de ti mismo, una adecuada autoestima, obviamente. Y en función de este conocimiento de tu persona, de ti mismo, de esta autoestima, pues es solo en esa medida que tú puedes ser asertivo. Cuando las personas, por ejemplo, no tienen una adecuada autoestima, cuando tienen un concepto erróneo o equivocado de sí mismos, pues muchas veces este concepto les lleva a permitir o a aceptar ciertos tratos, ciertas conductas hacia su persona, a guardar silencio, por ejemplo, a asumir una actitud pasiva, a no defender sus derechos. Y pues bueno, no es algo satisfactorio para la persona, obviamente. Entonces, esta parte de respetarse a sí mismo tiene que ver en cierta forma con el amor propio, con tener una autoestima adecuada que te permita por reconocer tu valor como persona y por lo tanto defenderte a ti mismo, defender tus pensamientos, tus ideales, tus creencias, tus emociones, tus sentimientos, ya que si nosotros no tenemos una adecuada autoestima, pues es muy fácil que los demás, pues de alguna manera vulneren este respeto hacia nosotros mismos. Si nosotros no somos capaces de respetarnos a nosotros mismos, pues cómo lograr que los demás nos respeten, ¿no? Y a lo mejor les parece una situación disparatada, pero la realidad es que no es así, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en situaciones de abuso o de maltrato físico y psicológico. Vemos cómo la persona es incapaz de respetarse a sí mismo y de hacer que los demás la respeten. Permite muchas veces muchas vejaciones, muchas humillaciones, muchos insultos, muchas situaciones que violentan su persona, y pues bueno, vemos que es una falta de asertividad y en suma una falta de autoestima, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en esas relaciones codependientes, pues vemos cómo en ese tipo de relaciones se permiten muchas situaciones que
en ocasiones la persona considera como normales porque son parte de su experiencia de vida, pero no quiere decir que lo sean, simplemente que a veces desconocen que existen otras formas de relacionarse con los demás. Y pues bueno, en base a ese desconocimiento, pues permiten muchas cosas, ¿no? Hasta que, pues desafortunadamente, algunas veces este tipo de situaciones no termina bien. Y, y pues bueno, es una falta de estabilidad, ¿no? Muchas veces se requiere no solamente de ser directos, sino firmes en, en la defensa de los propios derechos. Y, pues bueno, eso también requiere cierta confianza y cierto valor para poder hacerle frente a situaciones como estas. Respetar a los demás es algo esencial, es otro componente de la asertividad. Creo yo que cuando nos respetamos a nosotros mismos, estamos con más probabilidad de respetar a los demás porque hay una consideración de la otra persona como alguien valioso, alguien importante, al igual que nosotros, que merece nuestra atención y nuestro respeto. Y por lo tanto, pues damos eso que muchas veces pedimos, ¿no? Ser directo, ya lo había mencionado, a algunas personas nos cuesta mucho trabajo decir las cosas directamente, como dice el refrán, al pan pan y al vino vino. Le damos muchas vueltas, hacemos rodeos para finalmente decir las cosas, ¿no? Y ser asertivo es ser directo, decir las cosas con claridad. Ser asertivo es ser honesto también y oportuno. Creo que les conté una anécdota en donde les hablaba de una declaración amorosa. ¿Es así o no? ¿No te acuerdas? Fue lo que nos platicó el viernes, ¿no, profe? Que la rechazó sin querer. Bueno, que la rechazó muy feo. No, bueno, más bien la agredí. Le dije fea, ¿no? Bueno, sí, básicamente sí le dijo fea. Uh-huh. Bueno, pues en esa situación que les comenté, hay casos, por ejemplo, no me van a dejar mentir, en ocasiones hay personas a las que les cuesta mucho trabajo decir que no. Se sienten culpables, se sienten mal consigo mismas y en ocasiones actúan pues no de la mejor manera, ¿no? Porque, por ejemplo, hay situaciones en las que, como la que les platiqué, a lo mejor le declara a una porque se siente mal, porque a lo mejor ustedes han tenido detalles con ella, porque se sienten agradecidas, porque les han ayudado en algo, en fin, toda una serie de situaciones que no son precisamente un interés por tener una relación de pareja con ustedes, y en algunas ocasiones pues les dicen que sí, ¿no? Y aceptan andar con ustedes o con uno, y resulta que en el fondo no era algo que realmente querían, ¿no? Es decir, no son honestas consigo mismas ni con la persona, ¿no? Y al final resulta que a lo mejor andaban con ustedes por gratitud, por soledad, porque inclusive, ¿no? Se llega a hablar de lástima, ¿no? Situaciones en las que las personas andan por lástima. Yo creo que no son las razones más idóneas para entablar una relación
pues amorosa con alguien, ¿no? Pero lo triste es que creo yo que eso sucede y pues se debe a que las personas muchas veces no somos honestos, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo identificar lo que sentimos a veces por las personas. Nuestros sentimientos son confusos y a veces confundimos, como les acaba de decir, el agradecimiento o la gratitud con el amor, ¿no? Y no es así. En algunas ocasiones no queremos darnos cuenta de que nos sentimos muy solos y pues queremos llenar esa soledad con alguien o con algo y tampoco es muy honesto, ¿no? Entonces, pues desde luego que eso no trae pues buenas consecuencias y pues lo importante de ser asertivo es ser honesto, ¿no? Aprender a reconocer esos sentimientos, esos pensamientos, esas ideas y actuar en consecuencia. Eso es lo que al final del día te da la satisfacción, ¿no? El ser coherente con tus sentimientos, con tus pensamientos, con tus creencias, porque de otra manera pues te engañas a ti mismo y engañas a los demás. Ser asertivo implica ser oportuno. Esto también es como un talento. Hay personas que tienen muy bien desarrollado este talento, esta habilidad. En cambio, vemos otros que somos bastante inoportunos, no sabemos reconocer los momentos adecuados para comunicar algo. Y pues bueno, eso genera deficiencias en la comunicación. Por ejemplo, escuché alguna vez que para pedir un permiso a tus papás, por ejemplo, algunos eligen los peores momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando el papá acaba de llegar de trabajar, o los papás acaban de llegar de trabajar, tuvieron un día pesado, vienen estresados por el tráfico, por los problemas que dejaron pendientes, por las deudas, qué sé yo, por un sinfín de cosas que les preocupan a los papás en ciertos momentos y pues bueno, llegan y lo primero que encuentran es pues la solicitud de un permiso, pues no les cae muy bien, ¿no? Entonces aconsejaban que debían de buscar el momento oportuno y un momento oportuno no sería ese, obviamente, sería a lo mejor el momento en el que pues el papá o la mamá o ambos llegan, se relajan un poco, se ponen ropa cómoda, a lo mejor se dan un baño, qué sé yo, comen, cenan algo, se distraen un poco y bueno, ya que se relajaron, ya que cambiaron como de canal, como que ya están en otra sintonía, pues bueno, entonces ese es un momento más oportuno para platicar con ellos y solicitar un permiso. Ese es un ejemplo de una situación de ser oportuno. En ocasiones el ser oportuno tiene que ver con decir las cosas en el momento. Hay situaciones sociales que demandan que nosotros emitamos un mensaje en el momento preciso, porque eso en ocasiones define una posición ante una situación específica. Y si en ese momento nosotros no asumimos una posición, pues como dice el refrán, el que calla otorga, ¿no? Entonces, después cambiar esa situación resulta complicado, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien es acusado injustamente de algo que no cometió y que la situación demanda que en ese momento se aclare la situación, pero a veces no lo hacemos por temor, por inseguridad, y resulta que pues dejamos en la idea de las personas que efectivamente, como no dijimos nada, nosotros fuimos los responsables, somos los culpables de esa situación de las que se nos acusa. Y pues bueno, eso nos hace sentir muy mal con nosotros mismos porque
finalmente fuimos incapaces de defender, pues, a nuestra persona. En algunos casos es, ¿cómo se llama? Se me va la palabra. Bueno, tiene que ver algo con nuestra dignidad como personas. Y bueno, muchas veces si damos pie a ese tipo de dudas, de indecisiones, pues generamos una situación indeseable, ¿no? Entonces, ser oportuno implica muchas veces defender a nuestra propia persona en el momento adecuado, ¿no? Estaba pensando en la palabra de prestigio, por ejemplo, ¿no? A veces nuestro prestigio está de por medio y si nosotros pues desatendemos esa situación, pues damos lugar a la duda y la duda, pues, como dicen por ahí, la duda mata, ¿no? Y después resulta difícil quitarse de encima esas ideas que luego los demás hacen acerca de nosotros por esa incapacidad que a veces tenemos de decir las cosas en el momento oportuno. El control emocional es otro componente y pues bueno, este está relacionado con la inteligencia emocional. Yo creo que esa es una de las tareas que como seres humanos tenemos que realizar a lo largo de nuestra vida, el desarrollar nuestra inteligencia emocional. Por ejemplo, hay situaciones que ni siquiera deberían de provocarnos una respuesta emocional, pero estamos tan acostumbrados a reaccionar impulsivamente que a veces ni siquiera procesamos la información, ¿no? Yo les pongo el ejemplo de una película de Patrick Swayze que se llama El Duro. No sé si alguno de ustedes ha visto esa película. No. ¿No la han visto? Ok, pues les hago la sinopsis brevemente. El Duro es un personaje que sabe artes marciales, llega a un pueblo pues como nuevo y consigue trabajo en un bar como sacaborrachos. Entonces él está como que muy metido en la onda esta de budista de controlarse a sí mismo y pues parte de las artes marciales tienen que ver precisamente con eso, ¿no? De no lastimar a los demás. Y en realidad las artes marciales vienen a ser como el último recurso por utilizar, ¿no? Toda vez que no se ha podido pues resolver la situación de otra manera. Entonces él en el entrenamiento del grupo de sacaborrachos que va a trabajar con él, porque él entra como el jefe, pues empieza a adiestrar al personal. Entonces les dice que cuando alguien haga algo que es inapropiado o que no está permitido dentro del local, pues que les pidan amablemente que se retiren. Entonces se empiezan a burlar, ¿no? Porque ellos consideran que ese tipo de trato en ese lugar no es apropiado, ¿no? Que más bien están acostumbrados a un trato áspero, a un trato duro, y entonces pues se burlan de él, ¿no? Y uno de ellos pregunta, sí, y si por ejemplo te dicen que eres un hijo de puta, y entonces Patrick Swayze le responde a la persona que hace ese comentario, ¿no? Y le dice, una pregunta, le dice, ¿y lo eres? Y entonces la persona pues reacciona, valga la redundancia, reactivamente,
y se enfurece, ¿no? Se enoja. Entonces, vemos ahí cómo hay un claro predominio de la emoción, no hay un control emocional. Esa pregunta muchas veces no nos las hacemos, por ejemplo, cuando nos insultan o nos dicen algo que nos agrede. Pues yo creo que muchas veces hay que razonar lo que se nos dice, ¿no? Porque la pregunta de Patrick Swayze hacia a su compañero de trabajo es, ¿lo eres? O sea, y la respuesta es, pues no, o sea, si no lo eres, ¿cuál es el motivo de tu enfado, no? Ahora, que si lo eres, pues entonces, de la misma manera, ¿no? ¿Por qué te enfadas? Pues si realmente lo eres, o sea, no te están diciendo una mentira, es algo real. Sin embargo, a veces tendemos como que a colgarnos medallitas que no nos corresponden y muchas veces es por esta falta de seguridad en uno mismo, por este desconocimiento de tu persona. Y pues bueno, yo creo que muchas situaciones emocionalmente las podríamos evitar si no fuéramos tan reactivos o si procesáramos racionalmente lo que nos dice, ¿no? Es decir, si desde la parte cognitiva, pues nosotros modificáramos esa reacción, ¿no? Muchas veces asumimos que lo que nos dicen los demás es verdad. Y no es que así sea, simplemente que a nosotros reaccionar de una manera violenta, pues simplemente estamos dando cabida a ese comentario, ¿no? Cuando en realidad, pues es una percepción de la otra persona. El que la otra persona perciba que yo soy de tal o cual manera, pues esa es su percepción de la persona, que nada tiene que ver con lo que yo realmente considere acerca de mí mismo. Entonces yo creo que tenemos que aprender a ese control emocional, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Las emociones, bueno, les voy a hacer la pregunta, ¿las emociones son buenas o son malas? Se supone que son buenas, ¿no? ¿Por qué? Porque te dan a demostrar cómo se siente la persona. Ok. A ver, otra idea. Considera ciertas situaciones. ¿Cómo? Ok, no, casi no te escucho. Si van por la calle y le salen algunos... bueno, vi un video, a lo mejor ustedes lo han visto, lo voy a poner como ejemplo. Va una persona caminando por la calle en la madrugada o en la noche, se ve oscuro y de pronto se le empareja un coche a la persona. No sé, en el video no se escucha el sonido, no hay audio. No sé si le dicen algo, pero la persona sale corriendo en sentido contrario a donde iba el auto. Entonces el auto se echa en reversa, o sea, a lo más que puede conducir el conductor, tratando de volverlo a alcanzar, y la persona otra vez se vuelve a echar a correr hacia adelante y el coche vuelve a ir tras de él. Y bueno, el caso es que la libra, ¿no? Se escapa. ¿Qué creen que sintió la persona o qué sentirían ustedes si les pasa algo similar? Si van en la madrugada o en la noche, de pronto se les acerca un coche sospechoso, les dicen algo. ¿Qué creen que pase en
en su organismo. Pues reacciona con miedo. Así es, ahí hay una emoción. Y cuando algo nos asusta, cuando algo nos provoca miedo, generalmente hay una descarga de ¿qué? En el organismo. Así es. ¿Y para qué sirve la adrenalina? ¿Qué hace la adrenalina? Sí, tu corazón empieza a latir más rápidamente, empieza a bombear más sangre, tus músculos se tensan, como que se tonifican, se llenan de vigor, y entonces es comprensible por qué reaccionamos rápidamente, ¿no? O sea, ni lo pensamos, muchas veces ni pensamos, y salimos corriendo disparados y a una gran velocidad, no a una velocidad normal. Nuestro cuerpo se altera a partir de esa emoción y esa emoción nos permite mantenernos a salvo. Entonces, las emociones muchas veces tienen esa función, ¿no? Lo mismo pasa cuando nos enojamos. Cuando nos enojamos, nos preparamos muchas veces para una confrontación, para un ataque. Y bueno, nuevamente se vuelve a poner en marcha ese mecanismo natural de autoconservación. Yo no dudo que en muchas épocas esto hubiera sido pues adecuado, ¿no? Por ejemplo, cuando teníamos más contacto con la naturaleza, con animales salvajes, con situaciones de peligro, que bueno, en la actualidad no las experimentamos porque no al menos en esas situaciones, ¿no? En las ciudades vivimos otras situaciones de peligro, ¿no? Y a veces enfrentamos animales, pues, despiadados, ¿no? Que no son precisamente animales, sino más bien seres humanos. Y en esas circunstancias yo creo que la emoción es entendible y ciertas reacciones, ¿no? Por ejemplo, golpear o inclusive en defensa propia, pues, no sé, hasta el sistema penal lo considera así, cuando se demuestra auténtica defensa propia, pues no es considerado un asesinato. Por ejemplo, cuando llegas a lastimar a alguien, pues de esa manera, ¿no? A tal punto de que le quitas la vida, cuando tú lo haces por defenderte a ti o a tu familia, pues yo creo que está como que justificado de alguna manera. Pero, por ejemplo, tener ese tipo de comportamientos en la oficina, eh, o sea, tener un arranque de esa naturaleza o llevar la emoción a un extremo como ese en un lugar de trabajo o con tu familia, pues son lugares que no son como que, o situaciones, más que lugares, son situaciones que no precisamente requieren de una acción de esa naturaleza. Entonces, muchas veces nos cuesta trabajo frenar la emoción y pues en algunos casos pues nos metemos en problemas, ¿no? Porque no tenemos esa consideración de que esa emoción en esa magnitud y en esa forma de demostrarse o de darle salida pues no es la adecuada, ¿no? Entonces yo creo que el control emocional más bien se refiere a la gestión de las emociones, a saberlas manejar, no a reprimir, porque no es sano reprimir nuestras emociones, pero sí a darles una salida correcta, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, hay cosas que nos molestan, pero ni siquiera somos capaces de identificar en qué grado o en qué medida nos molesta y por qué, ¿no? Entonces, muchas veces se requiere como hacer ese cambio que nos permita identificar
las emociones que sentimos, en la intensidad que sentimos, la persona que las provoca o la situación y la manera adecuada de responder ante esa emoción, ¿no? Hay cosas que nos enojan, es cierto, pero pues nuestro enojo no es muy grande, ¿no? O sea, sí hay una molestia, sí hay una incomodidad. Por lo tanto, pues nuestra reacción pues debe de ser proporcional a esa situación. Hay situaciones que nos enfadan en gran manera, este tipo de situaciones, pues sí, a veces nos llegan ideas bastante disparatadas o bastante antisociales. Pues bueno, en esos casos es conveniente pues saberle dar una salida apropiada, reconocer la emoción, la intensidad, saberla expresar, saberla manejar y pues darle una salida adecuada, ¿no? Porque muchas veces tomamos o emprendemos acciones sin pensar, acciones de las cuales nos arrepentimos más tarde. Y pues bueno, a veces pues es tarde, valga la redundancia, para corregir eso que ya sucedió, ¿no? Entonces sí es importante que aprendamos a tener ese control emocional. Saber decir y escuchar, bueno, ya lo habíamos comentado cuando definíamos qué es asertividad. No solamente es transmitir, sino recibir los mensajes, ser positivo y la expresión no verbal de los mensajes. Bueno, regresé aquí, porque luego me gana la, la llamada y se corta. Bueno, en otra secuencia estamos hablando precisamente del mismo tema y alguien decía que, pues sí, que está bien que el ser asertivo, pero que no siempre se puede, que él conoció a una persona que pues era muy positiva, que era muy, que tenía buena vibra, pero que le ocurrió algo y pues cambió, ¿no? Y que de pronto de ser una persona asertiva, pues dejó de serla y que se sumió en el pantano de la desesperación y bueno, su vida. Bien, ok, les decía, y bueno, el mensaje era al final como que una visión catastrófica, como diciendo, pues es que al final exige ser asertivo, si al final terminas por no serlo, porque hay cosas que se van a interponer en tu camino y pues te van a desbaratar, ¿no? Y bueno, le cuestionaba al compañero que si tiene alguna utilidad catastróficos, si sirven de algo, si en algo. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí me escucharon o no?
¿Si están ahí o no? Sí, profe. Ok, pues como no escucho opiniones, Ah, yo no escuché, acababa de entrar cuando empezó a decir. bueno, les preguntaba que si sirve de algo tener pensamientos negativos o catastróficos. Ah, pues yo pienso que a veces sí, ¿no? Ujú. Porque como que te ayudan a veces ciertamente a mentalizarte de cosas que podrían pasar mal. ¿Y por qué no pensar que van a salir bien? ¿Por qué pensar? Pues depende, ¿no? Qué tan probable sea. Así ya estás más preparada que pase algo malo y ya no te afecta tanto, siento yo. Ok, a ver, otra opinión. Gracias, Rodrigo. ¿Saben cómo entendí yo el mensaje de su compañero? Como lo que a veces piensan algunos niños, ¿no? Así como de que, ¿para qué ser asertivo si al final terminas, pues mal, ¿no? Algo así como los niños, pues, ¿para qué limpio mi cuarto si al rato lo voy a ensuciar, ¿no? Yo así lo percibí. Profe, yo lo percibí de otra manera, más como de para que la gente cuando tiene muchas expectativas de algo y no le sale como quiere, bueno, se lastima mucho y puede llegar a entrar en depresión. Entonces mantener las expectativas bajas puede ayudar a que no se sienta tan mal y cuando le salgan bien las cosas, pues se alegre aún más. Ok, es como un mecanismo de defensa, ¿no? Ajá, podría ser. Bueno, pues bueno, el caso es que un componente de la asertividad es ser positivo. Yo estoy de acuerdo que muchas veces en la vida las cosas no salen como uno espera. Eso pasa muy a menudo. De hecho, tenía una compañera que citaba mucho una frase de una película en donde dicen que si quieres que Dios se ría de ti, cuéntale tus planes, ¿no? Y pues bueno, ese comentario pues habla precisamente de que pues a veces es preferible pues no esperar nada, ¿no? Y el problema es que muchas veces hay personas que esperan solamente lo negativo, ¿no? O sea, su pensamiento o su estructura de pensamiento es muy pues inclinada hacia lo negativo, ¿no? Y no ven las cosas positivas. A veces se pone en práctica en guía, es precisamente el rescatar lo positivo aún de las cosas negativas que nos suceden. Eh, a esto le llaman capitalizar las experiencias. Por ejemplo, eh, vamos a poner un, un caso, una persona que eh, después de mucho tiempo finalmente compró su casa, vive un par de años pues, muy contento, muy a gusto en su casa y de pronto pierde su casa, ¿no? Este, se quema, se quema su casa y pierde pues todo lo que tenía ahí en su casa, la casa misma. Entonces, pues hay dos perspectivas, ¿no? ¿Lo veo negativamente o lo veo positivamente? Y ustedes me van a decir, ¿cómo qué cosas positivas podemos sacar de eso, no? Positivas, les dije cosas, pero bueno, su familia está bien. ¿No es eso positivo? Pues depende, profe, qué tal y no le cae bien su familia.
Sí, su esposa, ¿no? Ándele. Bueno, y pudiera ser esa situación, pero lo que trato de explicarles es, muchas veces nos enfocamos en algunos aspectos de la vida, por ejemplo, en las posiciones materiales, y hay gente que ante esas situaciones, pues técnicamente se derrumba, se deprime, pierde las ganas, el interés de trabajar, de volver a reconstruir su patrimonio, este, no sé, a lo mejor hasta se tiran al vicio, a la perdición. Sí, yo creo que sí, sí pasa en la vida, ¿no? Pero por otra parte, hay personas que rescatan lo positivo de eso, ¿no? Por ejemplo, es cierto que pues es una pérdida significativa, pero una pérdida mucho mayor, por ejemplo, es perder a alguien que tú amas, ¿no? A tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu hermano, a tu madre, a tu padre. Y pues bueno, ante esas situaciones a veces no vemos lo positivo, ¿no? Ok, sí, lo negativo ocurrió, pero lo positivo es que pues mi familia se salvó, mi familia está bien, solo fue el susto, no pasó a mayores, gozan de salud y pues bueno, eso es algo positivo de esa situación negativa. Otro aspecto positivo, muchas veces este tipo de situaciones une a la familia cuando las personas se enfrentan adversidades, tienden a unirse, a luchar juntos por, pues, tratar de restituir aquello que perdieron, ¿no? Por ejemplo. En fin, así hay muchas situaciones. Ser asertivo implica tener una mentalidad positiva. Hay personas, por ejemplo, que antes de ir a pedir un aumento de sueldo, pues ya se lo están negando, ¿no? O sea, ya se están diciendo a sí mismos, pues no, ¿para qué vas? ¿Para qué le dices? No te van a hacer caso, no te van a escuchar, no te van a dar el aumento. Y entonces eso no te ayuda a ser asertivo, ¿no? Eh, por el contrario, una persona positiva, pues probablemente piense otras cosas, ¿no? Probablemente piense, he trabajado aquí por tanto tiempo, durante tanto tiempo no he tenido un aumento, hemos tenido logros, hemos eh, pues alcanzado objetivos, pues yo creo que es un buen momento para solicitar un aumento de sueldo, me lo merezco, la, la empresa está en condiciones de darme un aumento de sueldo. Y pues bueno, creo que se atreven más ese tipo de personas a solicitarlos. Que se los den o no es otro asunto. Pero por lo pronto, una persona ya lo externó, ya lo hizo saber y la otra no. Y a veces pues nos negamos oportunidades así, de esa manera, ¿no? Vamos a buscar un trabajo y lo mismo, ¿no? Ya estamos pensando, no, es que soy muy joven, no, es que no tengo experiencia, no, es que nunca he trabajado, en fin, toda una serie de situaciones negativas. ¿Y por qué no ver lo positivo? Soy joven, no verlo como algo negativo. Ser joven es algo bueno. O sea, ustedes no saben cómo me gustaría a mí volver a tener 20, 25 años. No se puede regresar el tiempo. Ustedes tienen esa ventaja competitiva sobre muchas personas que a lo mejor tienen experiencias, pero que ya sus fuerzas merman, que ya no son las mismas, que ya su disposición, su desgano o sus frustraciones, sus desilusiones, pues bueno, ya no los motivan tanto. Ustedes tienen esa ventaja de ser jóvenes, por ejemplo, de tener mucha vitalidad, mucha energía. Entonces, ¿por qué verlo negativamente? Pues que nunca he trabajado, pero tengo muchas ganas de trabajar, tengo muchas ganas de experimentar esa situación, tengo muchas ganas de aprender. Y entonces yo creo que ese
aparente simple cambio de mentalidad hace la diferencia a la hora de ir a solicitar un empleo, ¿no? Porque una persona que va con un pensamiento negativo, pues va muy dudosa de sí misma. Como dicen por ahí, vas pidiendo empleo rogándole a Dios no encontrarlo, ¿no? Entonces, en cambio, una persona asertiva, pues es una persona más decidida, es una persona que expresa más lo que quiere, sus necesidades, sus deseos. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok. Bueno, saber decir, escuchar, ser positivo y la expresión no verbal de los mensajes. Si mal no recuerdo, dicen por ahí que 20% es lenguaje verbal y el 80% restante es lenguaje no verbal. O sea que imagínense qué tiene más peso a la hora de comunicar algo. Lo que se dice verbalmente o lo que se dice corporalmente o con el lenguaje no verbal, la gesticulación, los ademanes, la postura. Ser asertivo, por ejemplo, en una situación así, en donde la expresión no verbal es importante. Yo creo que a todos nos ha pasado. El lenguaje corporal de una persona es que está enojada. Y tú simplemente para corroborar le preguntas, ¿qué tienes? ¿Estás enojado? Te responde, no. O sea, ¿le creemos? Pues no. Obviamente, no. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con nuestro grupo de trabajo y verbalmente le estamos diciendo que confiamos en ellos, en sus capacidades, y nos estamos tronando los dedos? Y, y nuestra expresión corporal es de miedo, de incertidumbre, de desconfianza. ¿Ustedes creen que una persona que se conduce así con sus colaboradores puede generar respeto? Porque tú le puedes decir a tu colaborador, sí, creo en ti, creo en tu capacidad, verbalmente, pero de otra forma le demuestras tu desconfianza, tu temor, tu preocupación, o sea, no verbalmente. Bueno, se refiere a la expresión no verbal de los mensajes, a reforzar lo que decimos verbalmente con nuestra expresión no verbal. O mejor dicho, reforzar lo que expresamos de manera no verbal con la palabra. Acuérdense, porque siempre estamos comunicando. Es imposible no comunicar. Aun cuando no digan nada, están diciendo algo. La conducta asertiva requiere el manejo armonioso de estos elementos con el fin de lograr una comunicación. Volvemos a la palabrita, satisfactoria. Esa es la finalidad de la comunicación asertiva. Bueno, llegamos al punto de lo que no es ser asertivo, la conducta no asertiva. Es una forma de expresión débil de los propios sentimientos
creencias u opiniones que al no responder a requerimientos de la situación interpersonal que se enfrenta, permite que se violen los derechos de la persona. Así es, era algo que les comentaba respecto a la violación de los derechos. Fíjense que a veces cuando nosotros somos muy débiles en nuestra comunicación, cuando no tenemos la fuerza ni la firmeza suficiente para defender nuestros derechos, a veces nos sentimos como ultrajados, como pisoteados, como como si fuéramos cualquier cosa. Y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen donde vemos la expresión corporal de dos personas. ¿Qué nos dice esa expresión corporal? Que uno está regañando al otro, por así decirlo. Sí, así es, pareciera eso. ¿Y cuál es la respuesta de la persona a la que están regañando? ¿Cuál es su actitud? Podría decirse que sumisa. Sí, así es, sumisa. Ok. ¿Han enfrentado ustedes alguna vez una situación de sumisión? Sí, con mis papás. Ok. De debilidad, ¿no? O sea, a veces no tenemos la fuerza suficiente para, pues, expresarnos. ¿Cuál es el sentimiento que les genera? Porque no es una emoción, un sentimiento es más prolongado. La emoción es de corta duración, generalmente, pero el sentimiento se prolonga. Pues no sé, como pena, vergüenza o algo así. Ok. Sí, bueno, es un sentimiento poco agradable. La persona débil no se siente satisfecha con su relación con los demás. Por ejemplo, una persona que reiteradamente es sumisa, pues probablemente vaya albergando sentimientos de odio, de rencor sobre la persona que generalmente pues ejerce su poder sobre ella de manera pues arbitraria, digámoslo así. Entonces yo creo que eso en cuanto al aporte que puede tener para la relación, pues no es muy bueno, ¿no? Porque una relación que se construye sobre esos sentimientos, sobre esas emociones, pues bueno, no creo que dé buenos frutos, ¿no? En cambio, cuando las personas se sienten satisfechas en su relación con los demás, por ejemplo, en una relación laboral con su jefe, donde hay una buena comunicación, en donde ambas partes están siendo asertivas, pues yo creo que eso genera una motivación, genera una mayor integración al ámbito laboral y pues se siente uno más satisfecho con el trabajo, con lo que uno va haciendo, ¿no? No lo siente uno como una imposición, como algo que, voy a usar esta expresión que puede entenderse a lo mejor en doble sentido, no es mi intención, pero muchas veces la gente así siente que le meten algo a la fuerza, ¿no? O sea, algo que no desea hacer y sin embargo lo tiene que hacer. Esa es una situación pues indeseable en una relación humana, ¿no? Las personas tenemos, entonces no deberíamos de sentirnos de esa manera, simplemente deberíamos de apelar
a esa voluntad y esa capacidad de decidir. Bueno, si simplemente algo no nos parece, pues externarlo, ponerlo sobre la mesa o en un momento determinado decidir si uno continúa o no con esa situación, pero pues eso implica decisión, implica asertividad, y muchas veces las personas adolecen de esto, ¿no? No tienen la capacidad suficiente para tomar sus decisiones, simplemente consienten, simplemente son sumisos, son débiles en cuanto a su forma de relación con los demás y permiten que ciertas cosas pasen, ¿no? Relación asertiva, conducta pasiva o débil usada por nosotros con frecuencia. Consiste en no comunicarse, o sea, en guardar silencio, o hacerlo hablando con demasiada suavidad o timidez. El mensaje es indirecto y oculta lo que se piensa en contenido o intensidad. El tema se rodea, aun cuando la situación requiere que se hable claro respecto a lo que se desea o necesita. Se permite que abusen de nosotros y se deja de satisfacer nuestras necesidades al esperar que los demás adivinen lo que se quiere en vez de asegurarlo, por lo que nos colocamos en segundo lugar, provocándonos malestar y tensión. La conducta no asertiva, esta conducta débil, resta en lugar de sumar, impide el enriquecimiento de la experiencia social, o sea, el enriquecimiento de ambas personas en una relación. Se pierde seguridad, control de situaciones, energía mal canalizada y poca efectividad al solucionar conflictos. Causas comunes. A ninguno de nosotros nos gusta dañarnos en la relación con los demás. La mayoría hemos padecido la insatisfacción ante el hecho de no haber respondido con la energía o espontaneidad necesarias. Existen 5 razones que pueden actuar o aislada o conjuntamente provocando el debilitamiento de la propia fuerza para expresarnos. 1. Falta de control emocional, predominio del temor y la ansiedad. El inhibir nuestra conducta espontánea es por el temor o inseguridad provocado por la idea de querer ser aprobado por todas las personas y más por aquellas que significan mucho para nosotros. A muchos de nosotros nos cuesta ser espontáneos porque estamos cuidando nuestra aparente relación con los demás, porque estamos preservando la aprobación de los otros, porque nos interesa mucho el qué dirán, el qué pensarán, el cómo me voy a ver, etcétera. Entonces, muchas veces por esta situación de querer ser aprobados, por el miedo a ser rechazados, pues muchas veces no somos asertivos. Se crea un círculo vicioso, el temor crece y no se actúa apropiadamente, y al no resolver el problema no se elimina el malestar o ansiedad de un nuevo caso. Si el temor, inseguridad o ansiedad crecen, el cerebro se desconecta, bloquea los impulsos para decir las cosas. Se bloquea nuestra forma natural de ser al evitar a toda costa un conflicto. Bueno, pues aquí estaríamos hablando de la represión. Y bueno, en otro lugar, en otro apartado, por ejemplo, cuando hablábamos de las teorías de la personalidad, veíamos la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud y veíamos cómo la represión muchas veces origina situaciones psicológicas indeseables. François Dolto decía, por ejemplo, que la libido o la energía pulsional o sexual es como un río, y si nosotros tratamos de impedir el cauce natural de ese río se va a desbordar y va a buscar otros cauces, va a buscar salida. De la misma manera pasa con los seres humanos. Si nosotros bloqueamos nuestra manera natural de ser, si reprimimos o si impedimos ese
fluir natural de nuestra persona, pues eso puede traer repercusiones en nuestra propia persona, obviamente. 2, mensajes sociales, no seas egoísta. En la expresión normativa que tuvimos, muchos de nosotros fuimos orillados a actuar razonablemente a través de mensajes que, dado su contenido, su implicación, creaban culpabilidad. Un concepto muy utilizado es y ha sido el de ser egoísta. Bueno, esto tiene que ver con nuestra educación. En algunas culturas, por ejemplo, es muy dado que ciertas conductas sean mal vistas porque se consideran conductas egoístas, y muchas veces por estas ideas, en muchos casos infundadas, pues simplemente permitimos cosas, ¿no? Por ejemplo, no nos sentimos merecedores de ciertas cosas, o no nos sentimos como en la libertad de acceder a esas cosas, porque pues si lo hacemos es como ser muy egoísta. Y bueno, dada esa situación, pues a veces omitimos realizar ciertas conductas, ¿no? Por ejemplo, una conducta típica de las madres mexicanas, por ejemplo, que tiendan a relegarse, ¿no? A dejarse en último lugar, ¿no? Por ejemplo, tienen una entrada extra de dinero y pues bueno, a veces se les antoja darse un gustito, pero no lo hacen, y no lo hacen por ese tipo de ideas, ¿no? De el miedo a ser egoístas, ¿no? Y generalmente tienden a atender necesidades de alguien más y se dejan en el último lugar, ¿no? O sea, pues a veces en lugar de darse ese detallito, pues a lo mejor atienden el capricho o el deseo de un hijo, a lo mejor le compran algo al esposo que necesita también, a lo mejor, pero se dejan en último lugar, ¿no? Y precisamente por ese miedo a ser consideradas egoístas. No necesariamente se trata de ser egoísta. Yo creo que en muchos casos se vale pues de alguna manera darse ese tipo de satisfacciones a uno mismo sin necesariamente ser egoísta con los demás, ¿no? O sea, generalmente las madres siempre están ocupadas de las necesidades de la familia, y en esas circunstancias, pues yo en realidad no vería mal que de pronto, pues mi mamá se diera un gustito, ¿no? O sea, creo que es algo válido, ¿no? Sin embargo, estas ideas a veces nos impiden ser asertivos, ¿no? A veces no defendemos o no nos damos el lugar que nos corresponde. Mucho más benéfico es hacer un análisis racional, honesto y justo de nosotros mismos, ya que a veces la fuente del conflicto no es más que la inflexibilidad, rigidez o egoísmo de otro, ¿no? Muchas veces son las demás personas las que proyectan esas ideas sobre los demás, ¿no? A veces, no sé, en el ejemplo que les puse, a lo mejor es la propia abuelita, ¿no? Que a veces le dice, ay, qué mala madre eres, ¿no? Porque te pones primero, te antepones tú a tus hijos, ¿no? A las necesidades de los hijos. Y muchas veces ni siquiera ven que las necesidades de los hijos están cubiertas, ¿no? Que a veces, pues lo que los hijos demandan son, pues, caprichos, ¿no? Que a veces como jóvenes se tienen, ¿no? Y bueno, es en algunos casos la proyección del propio egoísmo de otras personas. No vales lo suficiente es otra idea muy común relacionada con esta forma pasiva de comunicarse. Un error de aprendizaje que a menudo nos afecta es
condicionar nuestro valor a los atributos o cualidades que poseemos, pero utilizando escalas claramente arbitrarias que nos quitan la seguridad y nos hacen sentir menos que los demás, provocando que la expresión o comunicación se inhiban. Bueno, esto nuevamente tiene que ver con aspectos culturales. Por ejemplo, habíamos comentado del concepto de belleza, ¿no? O del valor que nosotros damos a ciertas características. Por ejemplo, hay familias en donde se da el caso de que hay hermanos, ¿no? O hermanas. Una hermana a lo mejor es de tez blanca, de ojos claros, y la otra hermana es morena y de ojos castaños, ¿no? Y de pronto como que hasta la forma de los padres de dirigirse a una y a otra es diferente. A veces inconscientemente la relación con una y otra hija, por ejemplo, pues devalúa a una y sobresalta a otra, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor se tiende a ver que la blanca y de ojos de color es la bonita, ¿no? Es la niña, pues, preferida de alguna manera de los papás, ¿no? Y en cambio a la morena a veces inclusive le llegan a decir de determinada forma, ¿no? Que a veces pues es hasta despectivo, ¿no? Por ejemplo, la negra, por ejemplo, ¿no? Y entonces los papás hacen esa diferenciación entre la güera y la negra, ¿no? Y la valoración o el trato implícito a una y a otra es diferente, ¿no? Entonces, situaciones como esas van generando una idea de que la persona por ciertas características vale menos, ¿no? Por ejemplo. Y en la realidad no es que sea así, ¿no? No necesariamente la persona vale más o menos por su color de piel o su color de ojos. Muchas veces se desatiende otras situaciones, como por ejemplo la inteligencia, la amabilidad, inclusive a la vista de los jóvenes, la que puede ser más atractiva o más guapa es la chica morena, ¿no? A lo mejor es la que tiene más admiradores, más galanes, pero el trato que los papás dan a los hijos, pues es un trato claramente diferenciado, ¿no? En cuanto al valor, al comportamiento que tienen, ¿no? En sus expresiones, en lo que dicen, de cosas triviales muchas veces, ¿no? Que de alguna manera van haciendo mella en el autoconcepto que la persona puede tener de sí misma, ¿no? Por ejemplo, se prueban una prenda de vestir y dicen, ay, mira qué bonito se le ve a la güera, ¿no? Y resaltan sus ojos y se lo prueba la morena y dicen, ay, pues como que, no sé, X, ¿no? Como que no luce mucho, ¿no? Se te ve bien, pero no tanto como a tu hermana. Consideraciones como esas pues muchas veces van pues construyendo un autoconcepto devaluado de la persona y esto repercute en nuestra asertividad. Generalmente una persona que se considera que no vale lo suficiente, pues es una persona que generalmente se relega, ¿no? Que generalmente no se da la oportunidad pues de acceder a cosas o situaciones, ¿no? Que vemos muchas veces en situaciones muy triviales, ¿no? Por ejemplo, el lugar a veces que ocupamos en la mesa, el lugar que ocupamos en el salón de clases, el lugar que ocupamos en el auto,
En fin, muchas veces eso tiene que ver con una imagen negativa de sí mismos que nos hace sentirnos no merecedores de ciertas cosas o situaciones. 4, falta de habilidad. En ocasiones se actúa no asertivamente porque no se ha practicado esta habilidad. La falta de exposición a situaciones novedosas o poco acostumbradas provoca la tensión y a veces nos bloqueamos cuando se requieren actos más firmes. Bueno, en este caso es cuestión de práctica, ¿no? Es como cuando pues, no hemos jugado fútbol, es nuestro primer partido, pues generalmente es un desastre, ¿no? Entrar a la cancha porque ni sabemos ni para dónde correr, ni dónde ponernos, ni qué hacer con el balón. En fin, toda una serie de situaciones que son propias de una falta de práctica, en este caso de un deporte. De la misma manera, en la asertividad, a veces la falta de contactos o de situaciones sociales que nos permitan interactuar con los demás y desarrollar esta habilidad, pues también merma mucho, ¿no? De ahí la importancia de los contactos sociales. 5, ignorar tus derechos como persona. Ignoramos que tenemos derecho a ser personas falibles, es decir, que nos podemos equivocar, con límites, sentimientos, necesidades y que merecemos ser tratados con respeto y dignidad. Ahorita me estaba acordando precisamente de esos estereotipos que a veces se tienen tanto de hombres como mujeres, ¿no? Por ejemplo, respecto a los hombres, generalmente se piensa que el hombre debe ser como el hombre herramienta, ¿no? El que si hay un desperfecto, pues eres el hombre, pues tú tienes que arreglarlo, ¿no? Y o el caso contrario, pues tú eres la mujer, pues tú tienes que cocinar, tú tienes que lavar, planchar y trapear, ¿no? O sea, cuando pues decimos, pero como, ¿por qué, no? O sea, hay mujeres que son muy hábiles con las herramientas, que son capaces de soldar, de crear cosas, de arreglar cosas, de reparar cosas, de hacer reparaciones en la casa, sí las hay. Hay hombres que también son muy buenos en la cocina, son excelentes chefs, cocineros, y pues bueno, a veces son cuestiones de estereotipos, ¿no? Y a veces pues nos negamos la oportunidad de realizar ciertas actividades. Y yo creo que a veces se le carga la mano a las personas en ciertos aspectos y pues bueno, hay cosas que tanto hombres como mujeres podemos hacer, ¿no? Sin ningún problema. Pero es esta falta de conocimiento de nuestros derechos lo que muchas veces pues influye en nuestra asertividad. Por ejemplo, hay familias que a las mujeres no se les alienta o no se les alentaba, creo que eso ha cambiado mucho, pero no se les alentaba como para que estudiaran, hicieran una carrera. Y bueno, cuando se hacía, generalmente pues, se les encaminaba a ciertas ocupaciones, ¿no? Como secretarias o cosas por el estilo, en las que eran asistentes más que las personas que fueran las encargadas de desempeñar una responsabilidad o un cargo. Y pues bueno, muchas veces las personas, las chicas, han tenido esa necesidad de estudiar algo que en algunos casos es algo propio o característico del género masculino. Entonces, pues así como que, ¿cómo vas a estudiar eso, no? Eso pues, es para marimachos o para hombres solamente y pues muchas veces se vulnera ese derecho que tienen las personas a elegir una
una profesión, una ocupación, ¿no? Que nada tiene que ver con el sexo o género al que se pertenece, ¿no? Entonces, en ese caso, en ese ejemplo, pues muchas veces la falta de el conocimiento de nuestros derechos, pues nos obliga a, entre comillas, nos obliga a asumir una actitud pasiva, ¿no? Bueno, llegamos a la conducta agresiva, que se define como el comportamiento o práctica común y por demás innecesaria en las relaciones humanas. La conducta agresiva es la forma de la expresión de los sentimientos, creencias u opiniones que pretenden hacer valer lo propio, atacando o no considerando la autoestima, dignidad, sensibilidad o respeto de los demás. Bueno, esto define la conducta agresiva y le vamos a dejar aquí. La próxima clase continuamos, retomamos el tema. No sé si quieran comentar algo antes de irnos. Por mi parte, ahorita no, profesor, ahorita todo, bueno, o sea, lo que explicó estuvo bien. Ok. Bueno, creo que no quieren comentar nada más. Nos vemos la próxima clase. Que tengan una buena noche. Hasta luego, profesor, cuídese, buenas noches. Hasta Luego, luego. profesor, buenas noches. Buenas noches. Hasta Hasta luego. luego, profe.